Gracias, Señor Jesús, por tu amor derramado en tu cruz, porque nos has permitido conocer que todo eso fue por nosotros, porque tú nos amaste, porque nos escogiste por pura gracia, revelarnos a tu Hijo en nuestras vidas, Señor. Y queremos poner en tus manos este estudio, queremos poner en tus manos tu palabra, que tú nos hables. Así como escuchamos estos truenos, Señor, esta noche, te pedimos que tu voz resuene en nuestros corazones, que es una voz de amor, es una voz de gracia, es una voz de misericordia, mi Señor. Que ninguno de nosotros salga de aquí teniendo una duda de qué es lo que nos hablaste. Que todos salgamos de aquí sabiendo claramente quién eres y qué quieres con nosotros, Señor. Y que reveles una vez más tu gracia a nuestras vidas esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a estar estudiando Ezequiel 25. Entonces, iniciamos una nueva etapa en el estudio de Ezequiel, porque a partir del capítulo 25 se acabó el juicio contra Judá. Ahora comienzan los juicios contra las naciones, del capítulo 25 al 32, y es la mitad del libro de Ezequiel. Yo no me di cuenta en qué momento llegamos a la mitad, pero qué increíble. Y después de esta tercera parte del libro, va ya una parte muy bonita de Ezequiel, que es el capítulo 33 al 39, que habla de pura esperanza, de consuelo para la preparación, para la restauración del pueblo. Entonces nos toca después una parte muy hermosa y al final una alabanza renovada del pueblo hacia Dios. Entonces se pone bueno el libro de Ezequiel. Bueno, ya está bueno, pero se pone mejor. Y te invitamos a que nos acompañes las siguientes semanas al estudio de Ezequiel. Entonces vamos a ver el inicio de los juicios contra las naciones, y de entrada déjame decírtelo, es muy, muy, muy parecido a Jeremías, ¿ok? Entonces no por nada van empalmadas Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. Entonces no me voy a detener con muchos datos porque los vimos en Ezequiel, y yo te animo a que te eches un clavado a Jeremías 47 y Jeremías 49, porque básicamente es una fotocopia, pero no dice las mismas cosas. Pero ahí en Jeremías sí nos metimos a gran detalle sobre los juicios contra las ciudades con las que vamos a estar viendo. Primer juicio que habla de este capítulo es el juicio contra Amón. El segundo juicio es contra Moab. El tercer juicio es contra Edom. Y el cuarto juicio es contra Filistea. Entonces vamos a leer del verso 1 al verso número 7, el juicio contra Amón. Dice así, no jamón, sino Amón, ¿eh? Bueno, dices jamón, sí se me antoja, gracias, una quesadilla, gracias. Bueno, dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos, y dirás a los hijos de Amón, oíd palabra de Jehová el Señor, así dice Jehová el Señor. Por cuanto dijiste, ea, bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá, por tanto, he aquí, yo te entrego por heredad a los orientales, y pondrán en ti sus apriscos, y plantarán en ti sus tiendas, y comerán tus sementeras, y beberán tu leche. Y pondré a Rabá por habitación de camellos, y a los hijos de Amón por majada de ovejas. Y sabréis que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor, por cuando batiste tus manos y golpeaste con tu pie y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel, por tanto, he aquí, yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos y te destruiré de entre las tierras. Y te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová. Bueno, aquí vimos el juicio contra Amón. ¿Quiénes son los amonitas? Tuvieron su origen en Génesis 19, del verso 37 al 38, cuando Lot cometió incesto con sus dos hijas. En este caso, de su hija menor, nace la descendencia de los amonitas. Y eran, obviamente, al ser pues familia de Lot, entonces son, digamos así, primos hermanos de Abraham. Ajá. Y habitaban en Transjordania al noreste, así es, ¿verdad? Noreste del Mar Muerto, ¿ok?
y estaban viviendo al norte de los moabitas. Enseguida vamos a hablar de ellos, ¿no? Y en Deuteronomio 2:27 menciona que Dios le dio esta tierra a los hijos de Lot, precisamente. Esta tierra era de ellos, los amonitas. Y los israelitas tenían prohibido tomar esa tierra. Ajá. Pero el conflicto entre amonitas e israelitas empezó cuando, antes de entrar a la tierra prometida, Rubén y Gad, estas dos tribus de Israel, no quisieron entrar a la tierra prometida, sino que se quisieron quedar del otro lado del Jordán. Entonces, esto está narrado en Números 32, y ocasionó que los amonitas les quitaran sus tierras a los de Gad. Ahí empezó todo el problema, porque los de Rubén y Gad les faltó la fe para entrar, pero también porque les gustó la tierra, era muy bonita, y se quisieron quedar del otro lado. Entonces, nada más pasando el punto por ahí, no te dejes llevar por lo que ves, sino por la fe, por lo que te dice la palabra, porque muchas veces lo que se ve muy bonito no es voluntad de Dios, aunque se vea muy bonito, ¿no? Bueno, pero eso es como para nuestras decisiones personales del día a día. Y los rubenitas y los gaditas tuvieron un conflicto ahí con los amonitas. ¿Y quiénes tenían la razón? Pues los de Amón, esa era su tierra, ¿no? Ok, ahora, más adelante, después los israelitas vivieron en Jericó, los demás sí entraron a la tierra prometida, entraron, en Jueces 3, pero vivían entre varios pueblos de Canaán que eran idólatras, y Dios dejó a estas naciones ahí para probarlos, ¿no? Pero rápidamente comenzaron a cometer idolatría en Canaán, y Dios dejó a esas naciones ahí para probarlos. Rápidamente comenzaron a cometer idolatría con los ídolos de las naciones, y Dios permitió que los moabitas, los amonitas, los que estamos viendo ahorita, y los amalecitas se unieran y vinieron y atacaron a los israelitas porque codiciaron sus tierras. Así que se les quitaron sus tierras a los israelitas. Pero Israel clamó en ese entonces, y Dios levantó a un juez llamado Ahod y los liberó. Y de ahí vinieron un chorro de conflictos entre Amón e Israel. Por ejemplo, ahí para que cheques en casa, Jueces 10 al 11, primero de Samuel 11, segundo de Samuel 11, segunda de Crónicas 20. Son 4 pasajes que hablan acerca de los duros conflictos entre ellos. Entonces la enemistad creció de mucho tiempo atrás. Y en Ezequiel 25 aquí lo que estamos estudiando es que menciona que los amonitas se alegraron cuando sus enemigos, los israelitas, fueron llevados en cautiverio por los babilonios, y cuando el templo de Jehová fue profanado. 2 cosas por las que se alegraron. Ahora, está grueso esto, porque que se alegren que a lo mejor un pueblo se ha llevado en cautiverio, dices, está horrible, pero bueno, pero que se alegren porque el templo de Jehová, el Dios de los israelitas, ha sido profanado, eso es un insulto en contra de Dios, del Dios de los israelitas. Y bueno, eso es algo, las 2 cosas son graves, pero es un ataque directo en contra del nombre del Señor. Entonces, ese es el motivo del juicio aquí en el verso número 3. Y en el verso 6 añade que aplaudieron, bailaron y gritaron de alegría por ambas cosas, por la destrucción de Jerusalén. Entonces, ese es el juicio contra Amón. ¿Y qué pasó? Pues el juicio es que del 4 al 7 dice que Dios va a entregar la tierra de Amón a los orientales, que son los asirios. Ellos invadirán su país y pondrán su campamento ahí, y los despojarán. Y se llevarán el fruto de la cosecha. Entonces, los despojarán y se llevarán el fruto de la cosecha y la leche de sus animales. Dios destruirá Rabá, la última capital de Amón, y la dejará en ruinas. También Jeremías 49:2 habla de que va a convertir todo en ruinas. Ahí lo puedes checar en tu Biblia, Jeremías 49. Y la tierra va a quedar como pastizales, porque va a quedar como un desierto. Van a ser pastizales para camellos y ovejas, ¿no? Entonces el juicio contra Amón. Enseguida vamos con el juicio contra Moab, que es muy similar. En el verso 8 dice: Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Por tanto, he aquí yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de Bet-Jesimot, Baal-Meón, Kiriataim, a los hijos del oriente contra los hijos de Amón.
y le entregaré por heredad para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También en Moab haré juicios y sabrán que yo soy Jehová. Bueno, aquí es similar, ¿no? Los moabitas son los que vivían al sur de los amonitas, al este del Mar Muerto, ¿no? Entonces son amigos. Y qué interesante porque los moabitas nacieron también del incesto de Lot con sus hijas, pero en este caso es de la hija mayor. Entonces de ahí vienen esos dos pueblos y esta sección habla contra ellos. Solamente hay un dato interesante. Seir es una zona montañosa, o era una zona montañosa, donde habitaban no los moabitas, sino los edomitas. Y de esos va a hablar ahorita más adelante en el verso número 12. Pero los menciona porque también los edomitas, junto con los moabitas, se unieron para esto que pasó aquí, para esta terrible situación que cometieron. ¿Ok? También participaron. Ahora, lo que dice aquí es que el conflicto comenzó cuando los israelitas llegaron de Egipto. Igual, antes de entrar a la tierra prometida, se asentaron en tierra moabita frente a Jericó. ¿Te acuerdas que los israelitas, antes de entrar a la tierra prometida, se pararon ahí? Ajá. Iban a atravesar el río Jordán para entrar a Jericó. Estamos hablando de ese momento en la historia, entonces es un momento así emblemático, ¿no? Y en ese momento, precisamente, los vieron los moabitas que habían llegado. Los israelitas no tenían pensado quedarse en la tierra, pero Balac, que es un rey de los moabitas, tuvo temor del pueblo de Israel y mandó a un adivino, un profeta o pseudo profeta llamado Balaam, ¿te acuerdas? A que los maldijera y no pudo, ¿te acuerdas? Es una historia muy, pues, interesante en el libro de Jueces, me parece, ¿verdad? Sí, así es. No, Josué. Ajá, ¿sí? Por aquí lo apunté. Eso. Pero, no, debe ser Josué, ¿no? Sí. Bueno, el punto está en que precisamente después de eso, Balac no pudo maldecirlos a través de Balaam. Entonces lo que hizo Balaam fue incitar al pueblo de Israel para cometer pecado de fornicación con las moabitas. Les llevaron mujeres, literal. O sea, así que como no resbalaron con los ataques, resbalaron con la seducción del pecado, ¿no? Y el pueblo de Israel sufrió una terrible mortandad por su pecado, terrible. Pero otra vez los israelitas fueron perdonados porque Moisés y Finees, este sacerdote, intervinieron por el pueblo y Dios los perdonó. Entonces ahí vemos esta imagen donde Finees agarra la lanza y atraviesa así con su lanza a todos los que habían comenzado toda esta rebelión, ¿no? En Jueces 3:12, más adelante también hubo otro rey llamado Eglón, rey de Moab, que oprimió a Israel. En Primera de Reyes 11, también los moabitas influyeron muchísimo en Salomón para hacer una imagen de su dios llamado Quemos. En Segunda de Reyes 3:4 hubo un rey llamado Mesa que se rebeló contra Israel, y así. Hubieron también un chorro de batallas entre moabitas e israelitas. Pero aquí en esta sección de Ezequiel 25 menciona la reacción que tuvieron cuando vieron a Israel siendo llevado cautivo. Eso ocurrió años ya más adelante, ¿no? Y dijeron, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Está ahí escrito en el verso número 8. Entonces, ¿esto de qué habla? Habla de una burla, habla de un menosprecio contra Israel, pero más allá de atacar al pueblo de Israel, también están diciendo que Jehová es como los demás dioses entre las naciones. No es meramente un ataque contra los israelitas. Es decir, hey, su Dios es como cualquier otro, ¿no? Están ensoberbeciendo en contra de Dios. Están pensando que Dios es como cualquiera de las demás deidades paganas que había en ese momento. Entonces esto muestra soberbia en contra de Jehová. En Jeremías 48:29 se les juzga de soberbia a los moabitas. También en Sofonías 2:8 al 20 señala sus insultos y maldiciones contra Israel. Incluso en esta sección muestra que ellos se engrandecieron sobre Israel, que significa en palabras más modernas, contemporáneas, que los ridiculizaron, hablaron de manera burlona en contra de ellos, o los maltrataron. También algunas versiones lo traducen así, los maltrataron.
En Jeremías 48-42 menciona que al enorgullecerse contra Israel, lo hicieron contra Dios, literal lo dice así. Ajá. Y en Isaías 16:6 señala mentiras que hablaron en contra de los israelitas. Como sea, aquí el punto es mostrar que los moabitas fueron unos soberbios. Hablaron mal en contra de ellos y en contra de Dios. Se ensoberbecieron. Dijeron, son como las demás naciones. Su Dios es como las demás naciones. Lo fuerte. Entonces, ¿cuál es el juicio? El juicio es que como ellos menospreciaron a Israel, lo insultaron, lo maldijeron, se burlaron, incluso lo hicieron caer en pecado, lo ridiculizaron y lo maltrataron para que Israel no emergiera como una gran nación. Entonces, ahora Dios los va a entregar, ¿no? Ese es el juicio. Va a humillarlos. Ahí en el verso 9 y 10 están los dos juicios. Va a abrir, ¿no?, un lado de Moab para que fueran conquistados. Y va a entregar sus heredades para que no haya más memoria de ellos. Va a hacer juicios contra ellos. Bueno, y una de las razones que vimos ahorita, nada más comentamos así rapidísimo del libro de los jueces, es que todo esto ocurrió porque Balac se le ocurrió tener temor de un pueblo que ni siquiera iba a atacarlos. Tuvo temor de ellos, porque tenía temor a que le quitaran su trono. Esa es una de las razones por las que empezó todo el problema con los moabitas. Tercer juicio que vemos en esta noche, del verso 12 al 14, leamos ahí. Así ha dicho Jehová el Señor: por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel. Y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová. Bueno, el tercer juicio es contra Edom. Ajá. Edom. ¿Quiénes son los de Edom? Bueno, en Edom nació en Génesis 25 con el nacimiento de Esaú. ¿Te acuerdas? La historia de Esaú y su hermano Jacob, que eran hijos de Isaac, ¿verdad? Y vemos en la historia cómo Dios elige a este hombre Jacob para que a través de Jacob viniera el cumplimiento de sus promesas, ¿no? El cumplimiento de su promesa de Dios con su pueblo, ¿no? Este asunto de continuar el pacto que había hecho con Abraham. Escogió a la familia de Jacob. Ahora, no es que no amara a Esaú, pero eligió a uno de ellos dos para llevar a cabo este plan de redención y cumplir sus pactos con su pueblo. También Esaú amaba a Dios, pero no lo escogió a él para llevar a cabo su plan de redención. Entonces, esto es interesante porque es cierto que Esaú quiso matar a su hermano, o sea, no era bueno Esaú. Entonces uno puede decir, pues con razón escogió a Jacob. Pero la realidad es que tampoco escogió a Jacob por ser bueno, porque Jacob era un mentiroso, engañador, le robó la primogenitura a su hermano y era soberbio sobre Esaú. Era soberbio en verdad. Entonces, ¿sabes? Tampoco Jacob era una buena persona, sino que fue escogido por gracia. Bueno, es toda la historia de Jacob y Esaú. Pero el hecho de no ser elegido sacó a la luz algo que había en el corazón de Esaú. Esaú, cuando tenía este conflicto con su hermano, resulta que cuando tú lees el relato de Génesis, resulta que Esaú veía mal a su hermano porque Esaú era un hombre de campo y traía la provisión del campo y su papá estaba orgulloso de Esaú, pero Jacob era un niñito de casa. Y cuando lees ese relato te das cuenta de ese menosprecio que había de Esaú hacia Jacob, pero no era algo evidente. Pero cuando Jacob lo engañó y se le robó la bendición de su papá, salió todo lo que había en su corazón. Y por eso fue que quiso matar a su hermano. ¿Por qué? Porque le robó algo que era de él, su derecho de hijo mayor. Quiso matarlo porque ya no era el primero. Entonces se mostró a la luz su soberbia. Entonces esa es la historia de Esaú y Jacob. Ahora, más adelante, sus descendientes, los edomitas, tuvieron muchos conflictos con Israel porque querían lo que tenía Israel. Amós 1:11
menciona el rencor perpetuo en contra de Israel. Entonces qué loco, porque Esaú lo perdonó, pero sus hijos no. Y los hijos continuaron con ese rencor por generaciones, ¿no? Y cuando Israel se fue en el cautiverio, en esta época ya que estamos hablando en Ezequiel, cuando se lo llevaron a Babilonia, ellos cobraron venganza, dice el texto. Si lo lees ahí en el verso número 12, ahí en Ezequiel 25, 12 dice, se vengaron de ellos. Es algo que habían guardado durante cientos de años, un rencor familiar. Y en este momento se vengaron. ¿Cómo? Bueno, pues dejaron que Babilonia destruyeran Judá. Ellos no hicieron nada por defenderlos. Y aunque fueron pasivos, porque no es que ellos atacaran como tal a sus primos, los israelitas, ellos no hicieron nada. Entonces imagínate, te están golpeando y ahí está tu primo y nada más te está viendo. Obviamente, ¿no? Es eso. Ellos pues se vengaron a través de eso, no haciendo nada al respecto. En Abías, que es un libro de la Biblia, sí es un profeta menor, Abías, el capítulo 10, versículo 10 al 12, dice que se quedaron viendo el desastre y se alegraron. Eso es lo que dice literalmente en Abías. También en el Salmo 137 es un salmo de duelo y de lamento que habla acerca de eso, cómo nadie hizo nada al respecto. Es más, en el texto habla de cómo sacaron provecho de la situación saqueando la ciudad justo en el momento de mayor dolor. Eso habla Abías. Ajá. Al final los hijos de Saúl les pagaron con la misma moneda a los israelitas. Lo mismo que le hizo Jacob a Saúl, le quitó todo. Al final sus hijos le quitaron todo a los israelitas. Dime si eso no es una venganza. ¿Y qué venganza, verdad? Ok, entonces ¿cuál es el juicio? Del verso 12 al 14, Dios dice que Él también tomará venganza contra ellos. Va a destruir las ciudades de los edomitas, desde Temán, que es una zona en el centro de Edom, hasta Dedán, que es la parte del sur de los edomitas. Bueno, y van a quedar como un desierto. Y el último juicio es contra los filisteos. Le llaman Filistea en algunas Biblias, Filistea, aunque déjame decirte que no se llamaba como tal Filistea, sino que era la región de Canaán. Ajá, así se le llamaba la región donde vivían los filisteos. Pero se le llama Filistea porque hace referencia a la región. Ajá. Pero los filisteos realmente no solamente vivían en Canaán, sino también en Chipre. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Quiénes son los filisteos? Bueno, vamos a leer el verso del 15 al 17, ¿verdad? Dice, así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los cereteos. Chécate que llama a los filisteos cereteos. Y destruiré el resto que queda en la costa del mar, y haré en ellos grandes venganzas, con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. Bueno, por último, ¿quiénes son los filisteos? Los filisteos son descendientes de Noé. Ajá. Entonces, tienen un historial muy antiguo los filisteos. Ellos nacieron de uno de los hijos de Noé llamado Cam. ¿Te acuerdas? Fue el que descubrió la desnudez de su padre Noé. Fueron los hijos de Casluhim. Ajá. O sea, Cam tuvo hijos, uno de ellos Casluhim, y de ahí vino toda esta descendencia de los cananeos o filisteos. En Génesis 10:14 dice, pues menciona que son como primos cercanos de los cananeos, hijos de Canaán. Pero los filisteos, que son los hijos de Casluhim, habitaron en Caftorim. Qué nombres tan más raros, ¿no? Aparte están bien épicos, ¿no? Casluhim, Caftorim, ¿no? Ya sabes. Bueno, para aquellos que les gustan las cosas épicas, ¿no? Pero habitaron en Caftorim, en Amós 9:7, ahí lo menciona. Y hay algo interesante. En el Antiguo Testamento le llama a los, ¿cómo se llama? Los cereteos, porque la Septuaginta tradujo esta palabra
filisteos como cereteos, porque se creía que los filisteos eran realmente los cretenses. Antes a Creta se le llamaba así, cereteos, los cereteos. Lo que quiero decirte es que muy probablemente son ellos los mismos que habitaban Chipre. Eso es lo que quiero decirte. De ahí viene los ciprianos. Ajá. Entonces, por eso algunos historiadores creen que son los mismos cereteos, los chiprianos y los filisteos, son los mismos. Ajá. Entonces, habitaban Chipre y habitaban Canaán. Bueno, pero ¿cuál es el punto? Es que ellos no vivían, o sea, ellos no eran los dueños de Canaán, ¿ok? Sino que vivían en la zona de Chipre y en algunas zonas de Canaán. Pero cuando Dios le dio la tierra de Canaán a Israel para que los habitaran, Filistea se opuso rotundamente a que se asentaran allí. En la época de Abraham, los filisteos pelearon contra ellos por unos pozos que los israelitas abrieron. Ahí lo puedes leer en el Antiguo Testamento. Pero resulta que llega Abraham. Todavía ni siquiera Dios le había entregado la tierra a los israelitas, sino apenas estaba en todo ese proceso. Llegó Abraham con su familia, abrieron pozos y vieron agua, que era algo que no era fácil, que descarbaras y que saliera agua viva. Y entonces los filisteos dijeron, óigame, ¿qué onda con esos pozos? Esa es nuestra tierra. Y bueno, se hubo todo un pleito ahí y pues tuvieron por fin de cuentas que les quitaron los pozos ahí. Pero Filistea desde ese momento se opuso a los israelitas. Y después vino toda la historia, más adelante, cuando Israel ya estaba en la tierra prometida, y ahora sí los filisteos oprimieron a los israelitas durante un buen rato. Todo esto también empezó en Jueces 3:31. Entonces produjo muchas guerras intermitentes. Para que te des color, ahí sucedió todo lo de Sansón y Dalila, ¿ok? Dalila era una filistea, bueno, era, pues sí, eso, ¿no? No era del pueblo de Dios, pero era una coqueta, y ella era una filistea. Y si te das cuenta, cuando engañó a Sansón, no era precisamente por amor, quería destruir a los israelitas. Esta mujer era una mujer bien bélica. Bueno, pero es en esa época, Dalila era una filistea. Ahora, en la época de los reyes, chocaron con los israelitas varias veces, como en esta ocasión con Sansón, ¿verdad? Pero también más adelante David, cuando peleó contra Goliat, el filisteo, ¿te acuerdas? Ese es un gigante filisteo. También los filisteos mataron a Saúl más adelante, el rey israelita, ¿no? Esos eran. También David más adelante los sometió en 2 de Reyes 5, Salomón los hizo tributarios en 1 de Reyes 4, en 1 de Reyes 18 narra la supremacía de Jehová sobre Dagón, el dios filisteo. Más adelante cobran fuerza los filisteos, pero Ezequías los vence. Ezequías es un rey israelita, los vence y los quebranta. Más adelante los filisteos se vuelven a levantar y Acaz tuvo un encuentro ahí con ellos. Entonces, como ves, hay una historia también con los filisteos, ¿no? Y regresando aquí a Ezequiel 25, una vez más. El motivo del juicio aquí es que los filisteos se vengaron de los israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas por fin de cuentas sí se asentaron ahí en Canaán. Entonces no les gustó y se vengaron de ellos. Para saldar viejas cuentas, dice aquí el texto. Ahora, ¿de qué venganza está hablando? No es muy clara la Biblia, pero hay dos pasajes que probablemente hable de eso. En Joel 3:4 dice que si quisieron vengar de Jehová, llevando su plata, su oro y sus cosas preciosas y hermosas, y las metieron en sus templos. ¿Qué entiendo de esto? Que quizás sucedió esto, que cuando fue la cautividad babilónica, se llevaron todas sus riquezas del templo, los despojaron, despojaron el oro que había dentro del templo y se los llevaron a sus templos paganos. Y también y las ocuparon para adorar a sus dioses paganos, vengándose de Jehová, como una cosa así como: fue Jehová el que nos quitó la tierra, pues ahora nosotros vamos a despojar el templo de Jehová, una cosa así.
Qué fuerte, ¿no? Que se hayan metido contra el Dios de los israelitas. Pero eso fue lo que hicieron. Ahora, también dice en el texto de Joel 3:4 que vendieron a los hijos y a las hijas de Israel a los griegos, a los hijos de los griegos. Entonces, qué fuerte. No solamente se metieron con la posesión del templo, se metieron con los mismos del pueblo. Se los llevaron. Uf. Ahora está fuerte porque, bueno, ya profanar el templo es algo increíblemente irrespetuoso en contra de Dios. Pero se metieron con la esposa de Dios. Entonces, pues no, o sea, se meten con tu esposa y verá que no les va muy bien, que digamos, ¿verdad? Ahora que se metan con la esposa del Señor Jehová. Entonces se metieron con cosas muy importantes para Dios. En Amós 1:6-8 menciona que llevaron a todo un pueblo indefenso cautivo a los edomitas para destruirlos. En ese texto no es muy claro si habla de Israel, pero puede ser que ha sido una ciudad de los israelitas que llevaron a los edomitas para ser destruidos. Ahora, cuando estaba yo leyendo ese texto, es una profecía y me puse a pensar lo que está pasando hoy en Israel. Es un pueblo que, una colonia, ¿no? Uno de los kibbutz, le llaman los judíos, que fue llevado cautivo, siendo un pueblo indefenso, a una nación que es Gaza para ser destruidos. Tiene muchas similitudes esto, ¿no? No estoy diciendo que hable de Hamás aquí en este punto, pero nada más pienso en que si va a haber un juicio en contra de ellos, mi familia, Dios va a sacar la cara por su pueblo. ¿Okay? Ahora, en Zacarías 9:5-8 también habla de que Filistea es una nación soberbia y homicida. ¿Y cuál es el juicio? Regresando a Ezequiel 25, dice que Dios cobrará venganza y lo destruirá. Bien, familia, pues hemos terminado estos 4 juicios. Si te has dado cuenta, todos se parecen un poco, ¿verdad? Todos tienen como una misma línea estos 4. Pero quisiera enfocarme en esto. El día de hoy, obviamente está hablando una profecía de lo que hicieron contra el pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando los llevaron cautivos. Y básicamente Amón, Moab, Edom y los filisteos, todos se alegraron, se burlaron, atacaron, criticaron a Israel cuando fue el momento de mayor dolor de ellos, cuando fueron llevados en cautiverio, ¿no? Siendo que eran el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y me voy a enfocar en eso, familia. En el Nuevo Testamento Dios levantó una nueva humanidad, un nuevo pueblo llamado la iglesia, ¿verdad? En el cual ya no es judío solamente, sino es cualquiera que cree en Jesús llega a ser parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces la iglesia el día de hoy somos el pueblo de Dios. Pero ¿sabes? Hay una similitud con los israelitas, que así como los israelitas fallaron, el día de hoy la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, muchas veces fallamos como Israel. Sí, ¿no? ¿Qué más quisiéramos decir? No, nosotros no fallamos porque tenemos el Espíritu y tenemos la palabra y tenemos el ejemplo del Antiguo Testamento y los profetas. No, fallamos igualitos. Sí, nos equivocamos nosotros también en la iglesia. Y así como Dios permitió que todos estos pueblos, incluyendo Babilonia, atacaran a Israel, el día de hoy también Dios permite que seamos disciplinados. Y muchas veces también es a través de personas que no conocen a Dios. Y hay un trato que Dios empieza a permitir que gente que no conoce al Señor se ensañe contigo y te pruebe y te lleve a cosechar consecuencias de nuestros propios pecados. Eso es cierto. ¿Te ha pasado eso? Que Dios usa a personas incrédulas para tratar con tu corazón porque desobedeciste al Señor. Pues sí, Dios también permite eso con su iglesia. Y déjame llevarte a este punto. La iglesia que no conoce de Dios, la gente que no conoce de Dios, dije la iglesia, ¿verdad? La gente que no conoce de Dios muchas veces se alegra, se burla, critica y ataca a la iglesia cuando falla. Es más, hasta ocupa nuestras fallas para vengarse de nosotros.
y hablar mal de Dios. Esa es una realidad, familia. Que hay gente que hace eso con la iglesia. Y no solamente algún caso conocido tuyo. Muchas veces tú y yo, al ser parte de la iglesia, hemos presenciado en nuestra experiencia, en nuestros zapatos, cómo hablan mal de Dios por nuestra propia culpa. Porque nosotros hemos sido desobedientes en algo. Y es una realidad. Ahora, no te digo esto para que te sientas culpable, aunque sí tenemos una responsabilidad, y ahorita hablamos de eso, pero quiero decirte este punto. Sí es cierto, se siente horrible cuando alguien incrédulo habla mal de tu Dios, por nuestra culpa. Se siente feo cuando incluso te dicen, pues mira cómo andas, mira, ¿a poco? Pero mira tú lo que estás haciendo. Y tú dices, híjole, sí. Y te atacan y critican, o critican a la iglesia. Y es doloroso verlo en redes y ver cómo cuestionan tanto a la iglesia y la atacan. Es doloroso. Pero quiero llevar a este punto. No lo tomes personal. Yo sé que es un ataque directo en contra de nosotros. Yo sé que es un ataque directo en contra de la iglesia, pero no lo tomes personal. Porque cuando lo hacen atacando a la iglesia, no es meramente contra nosotros, sino que en esencia no están de acuerdo con el Dios a quien predicamos. Es decir, si nos atacan a nosotros es porque ellos no quieren aceptar la voluntad de Dios cuando les predicamos y les hablamos del Señor, cuando les hablamos de la Biblia. Y es más fácil, es más sencillo atacar a su iglesia, atacarte a ti por los errores que cometes y atacar a la iglesia por las fallas que tienen, que aceptar su voluntad, que aceptar el hecho de que ellos también son pecadores. A mí me ha pasado, tuve una amarga experiencia hace varios años, en la que un tío, híjole, me dio con todo, me dijo, tú eres cristiano, ¿no? Me vienes a decir a mí que cree en Cristo, pero mira, tú hiciste esto y tú hiciste el otro y así. Me tuve que quedar callado y no supe qué decirle, porque dije, pues sí tiene razón. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Después me puse a pensar, sí es cierto, tiene razón y yo no le puedo decir nada. Pues sí, pero también entiendo el otro lado. Digo, pero lo hizo porque es más fácil decirme eso a reconocer que él necesita de Cristo. Y yo quiero irme hacia ese lado, familia. Si te atacan, si te critican, a lo mejor si hay algo de cierto, pero es porque es un pretexto. Ajá. Entonces no te lo tomes tan personal, aunque sí es personal a veces, pero no te lo tomes personal. Es una evasión. No quieren creer en el Señor Jesús. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que acepten su pecado, que acepten que tengan una necesidad de Cristo y de un Salvador, ¿verdad? Que acepten que hay un Señor y que no son ellos, ¿verdad? Es lo mismo que tenían que aceptar los edomitas, amonitas, moabitas y filisteos, que la voluntad de Dios es que estuvieran ellos ahí en la tierra prometida, y no quisieron. Porque el Dios de los judíos iba a confrontar a sus dioses, iba a derribar su idolatría y su estilo de vida. Y de igual manera, no aceptan a Cristo porque el Dios de la Biblia sí rompe sus ídolos y sí saca a la luz su pecado y sí les hace ver su necesidad de salvación. Entonces, no te lo tomes personal, aunque sí nos dicen cosas a nosotros. Pero velo así, están evadiendo al Señor Jesús. ¿Ok? Pero esto me lleva entonces a verlos entonces de esta manera. ¿Ok? Está evadiendo su responsabilidad. Pero ¿qué tengo que hacer entonces cuando me critican? Porque yo sé que están evadiendo su responsabilidad, pero ¿qué tengo que hacer cuando me critican? Cuando se burlan de mí o cuando se alegran, ¿no? del hecho de que pues ya te caché, ¿no? Te caí, ¿no? Tú también eres pecador, ¿no? Y se alegran y te atacan. O cuando hablan mal de Dios, ¿qué tengo que hacer? Número 1, debo examinarme a mí mismo primero, ¿no? Porque el hecho de que me estén criticando y que estén hablando mal de mí o de mi Dios o de mi iglesia como cristianos me debe llevar al punto de examinarme de, a ver, si es cierto, ¿por qué me están diciendo eso? ¿Por qué me están atacando? ¿Qué hay en mí que está mal? ¿Qué estoy dando yo de qué hablar de mi Dios? ¿Me explico?
Y tengo que examinarme y sí tengo que llegar a ese punto. ¿Por qué están hablando mal de mí? ¿Por qué están hablando mal de mi Dios? ¿Qué hice? Me hizo pensar mucho en Romanos, ¿no? En esta parte de Romanos, capítulo número 3. Es Romanos 2. En donde en el capítulo 2, verso 24, donde dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Obviamente que eso se los dice a judíos, pero se los dice porque ellos conocían la palabra, pero no la obedecían. Entonces la gente los criticaba porque teniendo la palabra no la obedecían. Y es lo mismo con nosotros, ¿no? Me iba a pensar que como cristiano, ¿qué cosa estoy haciendo yo para que gente incrédula blasfeme el nombre de Dios? Entonces sí tengo que preguntarme primero, ¿qué onda conmigo, con mi corazón? Y entender qué es lo que estoy haciendo. Lo que más queremos como cristianos es que el nombre de Jesús sea exaltado, que otros conozcan de Jesús, que se den cuenta que Él es un Dios justo, pero también misericordioso y lleno de gracia. Pero mi actitud, mis pecados, en verdad están estorbando para que la gente vea eso, para que la gente pueda darse cuenta de la clase de Dios que tenemos. Número 2, debo de arrepentirme, ¿no? Porque si hay algo que yo estoy haciendo para que otros pues no vengan al Señor por mi mal ejemplo, entonces tengo que arrepentirme de eso, ¿no? Tengo que venir con el Señor a pedirle perdón de que por mi culpa otros están burlándose de su nombre, que por mi culpa otros están alegrándose, ¿no? de mis caídas, de que por mi culpa otros están vituperando el nombre del Señor, ¿no? Tengo que decirle eso, perdóname, y tengo que cambiar mi manera de pensar. No está bien dar un mal testimonio, ¿no? No está bien vivir la vida como yo quiera, porque otros me están viendo, ¿no? Número 3, no debo tomar venganza, ¿no? Porque lo más lógico que uno hace cuando te critican es, pues ahora sí que echarles la lámina, ¿no? Así de, ¿tú me dijiste eso? Pues ahí te va, me lo voy a ajusticiar con los versículos, ¿no? Y pum, 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 le empiezas a soltar y empiezas a vengarte, ¿no? O con actitudes, o incluso ya de plano actuando en la carne y se quiere uno vengar en contra de ellos, ¿no? No sabes la cantidad de veces que me ha pasado a mí decirle a mi tío, ese que te digo, decirle un buen de cosas, decirle cosas como por ejemplo, o sea, tú me criticas por esto, pero tú esto y esto y esto, y así írmele con todo, o sea, no sabes cómo me ha costado trabajo eso. Y luego de repente vengo a esos versículos y digo, espérate, o sea, piensa bien las cosas. Primero, en Ezequiel 25, ¿qué dice de la venganza? Dios dice, no, espérate, yo voy a vengar. Ni siquiera es el pueblo judío el que se va a vengar, es Dios el que va a cobrar venganza. Porque sí es cierto que todos estos pueblos, ¿no? se pasaron de mala onda con los israelitas. Y Dios lo permitió, pero Dios es el que iba a hacer venganza en un momento de la historia, y lo hizo. Entonces, me lleva a Romanos 12, verso número 17, ¿no? Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Me lleva a ver que yo tengo que ver a mi tío. Yo me lo aplico personalmente, pero yo sé que tú me entiendes. Si tienes una persona o algunas personas en mente, debo de ver a mi tío con esto que me está diciendo el Señor. No debo de decirle nada de lo que Él me dijo. No tengo que responderle con la misma moneda. Tengo que venir con Él y amarlo, servirle, verlo con compasión. Tengo que extender bondad hacia Él y tratarlo con bien, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer. Incluso cuando haya hablado mal de Dios, sí tengo que hacer eso.
¿no? Sí es cierto. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Número 4, pues predicarles el juicio de Dios, predicarles el arrepentimiento, predicarles la fe en Jesús. Tengo que decirles eso, ¿no? Porque si Dios va a cobrar venganza en un momento de la historia, a ellos no les va a ir muy bien si no están arrepentidos. Y tengo que recordar que yo fui como ellos, ¿no? O sea, yo fui un filisteo, yo fui un moabita, una amonita y un edomita. Yo fui uno de esos, ¿no? Igualito, ¿no? Yo me burlaba, criticaba a los cristianos, yo también me alegraba cuando les iba mal, yo también, o sea, yo era uno de estos, pues. Y tú también fuimos de estos. Y un día Dios nos sacó de ahí, del juicio de Dios. Por misericordia somos parte de su pueblo, pero ellos todavía siguen bajo la ira de Dios. Y eso es ponernos en sus zapatos, es cierto. Tengo que predicarles el amor de Cristo. Entonces, familia, todo esto simplemente resumamos en que veamos con compasión a aquellos, sí, a lo mejor blasfeman en contra del Señor, nos sacan a la luz nuestros trapitos al sol, Dios los ocupa para arrepentirnos, pero tenemos que corregir lo que esté mal en sus corazones. El problema no son ellos, el problema es cómo vamos nosotros a responder ante esas cosas que están haciendo, en arrepentimiento y predicándoles y tratándoles con compasión. Entonces, oremos por eso, ¿vale? Señor, te damos muchas gracias por tu amor que nos expresas a través de este pasaje, porque eso es lo que hiciste con nosotros, siendo de otras naciones, nos trataste con bondad, no te vengaste, aunque nos merecíamos una venganza, pero tú no te vengaste de nosotros, nos trataste con compasión y nos trajiste a la luz de tu amado Hijo Jesús. Ayúdanos también a tener el mismo corazón que tú tienes, con aquellos que nos han tratado mal, con aquellos que se han burlado y criticado cuando fallamos, Señor. Y también ayúdanos a arrepentirnos de aquellas cosas que estamos dando de qué hablar a otros, Señor. Cuando fallamos de tal manera que tu nombre, pues, lo dejamos en mal, Señor. Y perdónanos por esas ocasiones que lo hemos hecho, Señor. Perdónanos por nuestra falta de respeto, nuestra ignorancia, Señor. Y límpianos, Señor. Ayúdanos ahora más bien a tener un buen testimonio delante de todas las personas para que tu nombre sea exaltado. En nombre de Jesús. Amén.